El video de hoy lo había retardado un poco porque estaba esperando si podía comunicarme con María Dantas, una de las diputadas que ha presentado en el Congreso de los Diputados la PN de regularización ya. Ella me escribió durante esta semana y yo intenté comunicarme nuevamente con ella para ver si podía tener esa conversación justo antes de publicar este video, pero hoy ya es sábado y no logré comunicarme con ella, así que esperaré a ver si ella me responde próximamente, pero si no, quería publicar este video justamente hoy porque esta semana, el miércoles pasado, en la comparecencia del ministro Escrivá, se volvió a hablar de este tema de migración, de la PNL de regularización ya, y tenemos una luz de esperanza nuevamente en esta discusión que aún no ha terminado. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para aquellos nuevos por aquí, yo soy Fabián Bernal. Gracias por estar aquí. Y si aún no están suscritos, por favor, háganlo y activen esa campanita para estar pendientes de toda la información que seguramente será muy importante para todos nosotros, los migrantes. Como les decía, esta semana fue muy importante porque hubo una discusión muy interesante donde estuvo el ministro Escrivá, porque justamente se habló o se hizo una discusión con esa crítica que había tenido yo en ese video anterior donde decía que nos había ido muy mal en la discusión y en la votación de la PNL, porque a mi parecer la discusión no había sido seria, conociendo de antemano el discurso del gobierno y los argumentos de los partidos que están apoyando la PNL, que dicen tener normativas en las que contradicen pues la posición de ese gobierno. Y eso fue justamente lo que pasó esta semana, que por fin encontramos una discusión muy seria donde se le preguntó al ministro sobre qué pensaba exactamente sobre las regularizaciones, sobre la ley de extranjería, que podíamos estar esperando pues, sobre ese tema específico. El relator sobre migraciones junto con la relatora de las Naciones Unidas sobre la trata de personas recomendaron que los estados también, esto abro comillas, los estados también deberían adoptar medidas para regularizar a los migrantes indocumentados con miras a facilitarles el acceso a los servicios sanitarios durante la lucha contra la pandemia. Y en mayo, el Comité de Derechos Humanos de las Personas Migrantes recomendó promover también la regularización. En abril, señor ministro, como sabemos todas, el movimiento estatal con más de 1.500 entidades adheridas de regularización ya y la coordinadora Ubrin Fronteras trasladó una carta al gobierno apoyada por más de 1.500 organizaciones en las que se demandaba una regularización urgente, sin condiciones y permanente de todas las personas en situación administrativa irregular. A pesar de ello, de los discursos de odio denunciados por el Defensor del Pueblo en sus informes del 2018, del 2019, las personas migrantes aportan, es muy importante este dato, las personas migrantes aportan al Estado español más de lo que reciben y han ocupado papeles esenciales para la economía y la vida en el país durante la pandemia. Además, la condición de irregularidad hace que el Estado español, ojo, pierda anualmente al menos 1.500 millones de euros cada año. Preguntamos, señor ministro, ¿qué prioridad da el gobierno a la regularización de más de 600.000 personas migrantes en condición irregular que se encuentran en la más absoluta falta de protección de sus derechos? Se han iniciado ya procesos encaminados a la derogación o modificación de la ley de extranjería a un marco de derechos humanos. Le hacemos otra pregunta. ¿Qué tiene previsto el gobierno? Si tiene previsto el gobierno reunirse con el movimiento estatal regularización ya. Desde aquí hago esta instancia a la secretaria y también al señor ministro y al director general que por favor que se reúnan con la plataforma estatal regularización ya para tratar los puntos señalados en la carta del gobierno. ¿Por qué motivo no lo ha hecho hasta ahora? Nos preguntan. Él
volvió a responder lo que ya sabemos, lo mismo de siempre, que la regulación europea no lo permite. Estas fueron sus palabras. Pues respecto a lo que es las irregularizaciones, digamos, masivas, yo tengo que insistir, no se pueden hacer en Europa, no las ha hecho nadie, estamos constreñidos por directivas y por el acuerdo de Dublín. Nosotros, mientras tanto, yo creo que hay márgenes y con eso podemos trabajar en el reglamento, en hacer ajustes en el reglamento de la ley de extranjería para poder explorar todas las opciones que nos permitan efectivamente abordar situaciones de justicia que nos permita nuestra legislación. Pero el marco europeo en el que estamos es el que es, ¿eh? ¿Tenemos marco nacional donde operar? Sí, hay una ley de extranjería, que es una ley orgánica, que nosotros estamos viendo cómo se puede abordar, hay distintas problemáticas, y tenemos un reglamento en el que ya hay algún margen menor. Y ahí nos tenemos que mover con ustedes, tenemos que buscar el máximo consenso, y es una política en la que todos nos estamos cómodos, porque vamos a necesitar, como hemos necesitado en los años 2000 hasta 7-8 millones de inmigrantes, cuando uno mira nuestra demografía, vamos a necesitar muchísimos inmigrantes, millones de inmigrantes, porque esta sociedad se está envejeciendo, va a envejecerse muy rápidamente. Ya, aunque mejoremos nuestra edad y es un sitio sobre el que tenemos que trabajar nuestras tasas de fertilidad, llegamos tarde y vamos a necesitar, por lo tanto, integrar a muchos inmigrantes en los próximos años y los tenemos que integrar con el mejor modelo posible. Pero la diputada María Dantas nuevamente le respondió con argumentos, como debe ser una de estas discusiones, y le dijo que según muchas personas letradas en la materia, expertos en la materia de inmigración y extranjería, había muchos o algunos caminos que se podrían tomar, y le dijo con pruebas qué opinaban ellos. Sobre lo que acaba de decir usted, tengo que decir que discrepo, señor ministro, pero no yo, muchos juristas con una expertise bastante grande, ¿no? Le comento, por ejemplo, del artículo 10, número 2 de la Constitución española, que marca directamente la jerarquía de la interpretación de los derechos humanos, o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos más los tratados internacionales. El Pacto Europeo no está por encima de los tratados internacionales ni de la Declaración de los Derechos Humanos. Ni el Tratado de la Unión Europea ni el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen prohibición o limitación alguna. No lo digo yo, dicen muchísimos juristas y muchísimas juristas con bastante expertise en el tema, en relación con la posibilidad de realizar políticas de regularización de personas migrantes. El único documento que recoge algo sobre tal posibilidad es el Pacto Europeo sobre la Migración y Asilo del 2008, lo que yo digo y que hago la relación con el artículo 10.2 de la Constitución, ¿no? Que limita a regularizaciones caso por caso y no generales en el marco de las regularizaciones nacionales por motivos humanitarios o económicos. Pero este pacto no tiene fuerza vinculante para sobreponerse a los tratados mencionados, por ejemplo, cuando la diputada Pilar Cancela mencionó en la tribuna que votaron ustedes contra la PNL de regularización ya, y a esto nos referimos, y también comenté a la diputada, ¿no? Y otras normas también comunitarias que no prohíben la posibilidad de regularización extraordinaria de migrantes. Y aún así, señor ministro, pensamos que caso por caso es como si estudian las peticiones siempre. Y finalmente el artículo 127 del Reglamento de Extranjería, la concesión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razones de interés público o seguridad nacional. Digo todo esto porque bajo nuestro punto de vista, y no solo de nuestro grupo parlamentario, recogiendo mucha información de muchas juristas con bastante expertise, no es cierto que la PNL de regularización, ya los 13 puntos que pide la plataforma, viole preceptos de normativa europea. Muchas gracias, señor ministro. El ministro muy acertadamente volvió a responder que
entrar en la Unión Europea es muy benéfico para España y que justamente hacerlo pues conlleva algunas cosas, entre ellas adaptarse a las leyes europeas, sobre todo a las leyes de migración en este caso, pero por fin dijo algo que nos interesaba a todos, y es que se iba a reunir o que esperaba reunirse con las personas de la plataforma de regularización, ya con los diputados y diputadas que están trabajando tal vez en esta regularización, para atender a esos puntos que están diciéndole a él que podrían funcionar. Dantas, todo este tema que plantea, pues lo vamos a ver. Yo creo que lo vamos a ver, pero mi sensación es que, y es lo que nos ha pasado cuando uno entra en la Unión Europea y la Unión Monetaria, hay algunas cesiones de soberanía. Es decir, aquí, yo no soy un experto en derecho internacional, pero sí he tenido que estudiar mucho en términos de unión monetaria. Y entonces, cuando uno entra en la Unión Monetaria y firma tratados internacionales como son o el Tratado de Maastricht o tratados como acuerdos, tiene que estar preparado a que algún grado de cesión de soberanía está haciendo a las políticas comunes. De todas formas, yo creo que lo que plantea lo podemos, estaría bien discutirlo con ustedes en algún momento, porque me parece interesante. Como ya sabemos, se está trabajando en una ley de extranjería hace ya bastante, desde que entró este gobierno a ejercer. Muy poco sabemos y mucho se especula sobre esas nuevas regularizaciones a la ley de extranjería, pero esto es muy importante porque en esa ley de extranjería podría entrar algo que tenga que ver con esta regularización masiva que han tratado de manejar desde la PNL de regularización. Ya. Para esas personas que me siguen preguntando qué puede pasar con la regularización ya y con la ley de extranjería, como les digo, muy poco sabemos sobre esa ley de extranjería. Son cosas y temas políticos, así que si hoy dice algo un político, mañana puede ser todo lo contrario, hasta que no esté pública no sabremos específicamente qué poder esperar de esa nueva ley de extranjería. Lo que sí tenemos muy claro es que esa ley de extranjería, en principio, yo tampoco lo puedo decir con claridad, pero en principio no beneficiaría a personas que estén en este momento en España de forma irregular, a menos que tengan títulos profesionales que puedan ayudar con este tema económico en España. ¿Por qué lo digo? Porque las leyes de extranjería, de migraciones, lo que hacen es eso: intentar apoyar y ver cuáles son las profesiones que hacen falta en sus países y traer esa mano de obra de otros lugares, mano de obra calificada para que puedan aportar a la economía. Así que esas personas que no pertenezcan a ciertos gremios o que por algún motivo no tienen educación superior, podrían en principio estar fuera de esta nueva ley de extranjería. Tenemos que esperar a ver qué pasa con ello. Por eso estas personas deberían prestarle un poco más de atención a la regularización masiva y a todo lo que se dijo hoy, y gracias a la diputada Dantas por haber nombrado esas cosas que le estaba pidiendo, por lo menos yo, para que este debate pareciera mucho más serio y pudiera avanzar un poco. Esperemos que esa discusión o esa reunión entre la plataforma de regularización ya y el ministro del gobierno se lleve lo antes posible para poder volver a tener nuevas noticias sobre este tema. Por ahora es todo lo que tenemos nuevamente sobre esto, pero la discusión sigue avanzando, la plataforma sigue manejando. Ahí están los videos pasados donde se hablaban de estos temas, así que esperemos nueva información sobre esa nueva ley de migración y qué puede pasar con la regularización masiva que estamos esperando por tanto tiempo. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. No se les olvide, por favor, dar un like, suscribirse al canal, activar esa campanita para estar pendientes de todos los videos que publicaré próximamente, porque además vamos a hablar de otro tema que también
se tocó en esa reunión, y es un video muy antiguo que ya yo tengo acá, que hablaba sobre que no todos los migrantes tienen que llegar a buscar trabajo en los países, sino que existen esas posibilidades de trabajo remoto, y Europa está a la cabeza en ese tipo de visados, de buscar personas trabajadoras que puedan trabajar desde cualquier lugar del mundo para cualquier tipo de empresas, pero que puedan vivir aquí, así aportarían en impuestos, tendrían una buena calidad de vida y tendrían todos los beneficios que significa eso de trabajar remotamente, ser nómada digital y todos esos temas que yo también he nombrado en este canal, pero eso ya vendrá muy pronto con un nuevo video. Gracias nuevamente por estar aquí, nos vemos muy pronto, chao.